estar, hacía mucho tiempo que queríamos tenerte en la universidad y es un gusto que puedas estar en la materia programación, que es de profesorados. Así que ahora le voy a dejar a Ceci, pero un gran gusto desde la universidad recibir a todos los profesores, profesoras y estudiantes que están en la materia, porque en realidad es una actividad de la materia programación, por eso está llena de estudiantes. Pero el tema es tan atrapante que también estamos profesoras. Ceci, te dejo la palabra. Bien, me sumo entonces a darte esta bienvenida con una alegría gigante. Vero vamos a elegir algunas cosas porque podríamos estar 4 horas presentándola y se tiene que ir temprano, pero Vero es magíster en didáctica, es licenciada en educación, es tecnóloga educativa, es doctoranda en la Universidad de Buenos Aires, trabaja en múltiples espacios como asesora pedagógica y como tecnóloga educativa en todos los niveles del sistema educativo, profesora de diferentes... todavía no. Estamos en camino, profesora de diferentes posgrados en nuestro país, en el exterior, y además es desarrolladora de videojuegos educativos, ¿sí? Además la queremos muchísimo, es una gran colega, gran compañera, así que de vuelta, alegría gigante tenerte acá, súper agradecidas, y te damos la palabra entonces. Bueno, gracias. Bueno, primero quiero agradecer, ya se dieron cuenta que estoy entre amigas, ¿no? Quedó completamente claro que estoy completamente entre amigas, tan así es, que fue informal como el saludo, pero bueno, son muchos años de estar construyendo proyectos de distinto tipo juntas y también haciendo escuela, haciendo universidad, teniendo discusiones y proyectos y viendo cómo hacíamos realidad muchas cosas, así que tengo historias con ellas llenas de afecto y de aprecio, así que probablemente muchas de las cosas que podamos recorrer hoy con los videojuegos nos encuentren en anécdotas con Vero, con Ceci, ¿no? Entonces digo, que no le llame la atención si en algún momento dado las nombro, pues son muchos años de trabajar juntas, así que gracias por la invitación. Me invitan a trabajar un tema que me encanta, que descubrí en el marco de la tecnología educativa, pero también medio de grande. Yo siempre cuento cuando estoy con los temas que tienen que ver específicamente con videojuegos, que a los 18 años yo tenía ganas de desarrollar juguetes. Si vos me preguntabas, dentro de educación, yo siempre supe que quería hacer algo vinculado con educación. Lo tuve recontra claro al punto de que mi mamá hizo una consulta con una psicóloga cuando yo tenía 4 años porque lo único que jugaba era la maestra y le preocupaba mucho que no jugara a la mamá. Pero a eso de los 17, 18 años, mi sueño con la educación era diseñar juguetes. O sea, que hay algo de eso que volvía como a capturar hace unos años, ¿no? Me volví a amigar con eso, que viene desde que tengo una inquietud desde joven, que tiene que ver con crear, ¿no? Crear escenarios de descubrimiento, escenarios de experimentación, porque parte de lo que veía era que los juguetes que existían no me gustaban, ¿no? Parte de lo que pasaba era que los juguetes de alguna manera trabajaban con estereotipos, o estigmatizaban, o trabajaban determinadas habilidades y dejaban un montón de otras, o que eran en solitario. Bueno, había un montón de cuestiones que me resultaban interesantes, y yo me acuerdo que quería diseñar juguetes, no videojuegos, juguetes. Después descubrí en el marco de la carrera, del marco de educación, de la tecnología educativa, y la tecnología educativa como campo abrió un mundo vinculado a las expresiones de la cultura, a las expresiones artísticas, en donde volví a conectar con la idea del juego, de la experimentación, del prototipado, de la creación, de inventar lo que no existe, bueno, y me quedé en la tecnología educativa como campo. Y ya mucho más grande, junto con Karina León, teníamos ganas de hacer lo que se nos cantara. Esa es la historia de la realidad, ¿no? La historia de nuestra vida. Teníamos ganas de hacer algo que nos permitiera hacer realmente lo que quisiéramos. Un espacio en donde pudiéramos imaginar y llevarlo adelante y a cabo, ¿no? Y la excusa perfecta tuvo que ver con el desarrollo de videojuegos. Yo
tengo la enorme oportunidad y el enorme privilegio de trabajar con Cecilia, con Lucía, en el marco de instituciones educativas, en el de desarrollo de videojuegos educativos, y con Cari en el desarrollo de videojuegos serios para el nivel superior, también para la escuela secundaria, y para escenarios o entornos de educación no formal. Entonces, bueno, me volví a conectar con esto de los videojuegos desde el campo de la tecnología educativa, pero siempre intentando recuperar en el juego un espacio de libertad y un espacio de creación. No quería dejar de contarles esta historia porque desde acá me paro y tengo la suerte de que mis colegas también, quizás no con la misma historia, pero sí con la misma búsqueda, en poder pensar lo que significa el videojuego como oportunidad. Yo les voy a pedir un favor, que es el siguiente: que me interrumpan, que me hagan preguntas, porque yo no armé una clase. Lo que recuperé fueron algunas dimensiones que me parecían interesantes para pensar en los temas de los videojuegos, así que cuanto más abierto esté el diálogo y me vayan interrumpiendo y me vayan haciendo comentarios, mejor para que el encuentro fluya. ¿Está bien? ¿Les parece bien escribiendo o directamente interrumpen? ¿Sí? Bueno, voy a tomar ahora voy a compartir pantalla, pero voy a tomar algunos aspectos que a mí me resultan interesantes en relación con los videojuegos. Voy a hacer un primer encuadre. Yo sé que estuvieron trabajando ya la idea del juego y del videojuego con las docentes del equipo, y además que se presentaron, además, a través de la recuperación de sus experiencias como videojugadores. Yo ahora voy a poner foco en un componente de los videojuegos, que es aquellos que se relacionan con los videojuegos serios. ¿Qué son los videojuegos serios? Son los videos que tienen propósitos educativos, o sea, que buscan generar una experiencia o una oportunidad de fortalecer algún tipo de aprendizaje. O sea que, digamos, esta idea de serio tiene que ver con una idea, serio no quiere decir aburrido, ¿no? Es serio en el sentido que hay un propósito que no es solo comercial o de entretenimiento, sino que hay una búsqueda que es de educar. Eso es, digamos, eso es un marco y una inscripción, porque cuando nos ponemos a pensar videojuegos, esta es una preocupación central, ¿no es cierto? El conocimiento, digo, más allá del diseño, de un montón de cosas que vayamos a hablar, quiero empezar por acá, el conocimiento, la rigurosidad en el campo disciplinar, el trabajo con problemas que sean reales, la construcción de escenarios que sean verosímiles, es parte sustantiva y sustancial del desarrollo que hagamos de videojuegos. No es inocente, no es que no es una variable que juega, no da lo mismo, ¿no?, estar pensando en términos de entretenimiento o comerciales, en términos de venta, que estar considerando que el corazón de la propuesta tiene que ver con el conocimiento, y el conocimiento riguroso, el conocimiento disciplinar. No complejiza las cosas, digo que es una variable más a considerar cuando nos ponemos a diseñar y a trabajar. Nada más, digo, un diseñador, o una experiencia con un diseñador, un game designer de videojuegos que no tenga esta preocupación, bueno, quizás tiene límites más difusos en relación hacia el contenido es verosímil o no, o si se están ejercitando, poniendo en juego procesos cognitivos que sean relevantes para ese campo disciplinar, o sobre la rigurosidad o la veracidad que puede llegar a tener esa información. Digo esto porque desarrollando videojuegos, una de las cosas que nosotros tuvimos que también empezar a trabajar es que es necesario trabajar con expertos disciplinares, ¿no? Porque uno cuando diseña un videojuego, y ahora hablo como tecnóloga educativa, como diseñadora de videojuegos, esta es una preocupación central. Y no siempre un experto disciplinar es un experto que diseña videojuegos o incluso que es videojugador, con lo cual el trabajo ahí del tecnólogo también tiene que ver con poder generar diálogos que sean relevantes e interesantes para generar experiencias desde el juego que sean valiosas desde el punto de vista disciplinar, y estar mediando en esa relación. Yo voy a recoger algunas experiencias que tienen que ver con la tecnología educativa, o sea, como tecnóloga educativa, el abordaje de los videojuegos, y voy a tomar un caso en particular que tiene que ver con el videojuego en la escuela. O sea, ¿qué pasa en el marco del diseño, de la creación de videojuegos, cuando estamos pensando en un entorno o en un escenario educativo, escolar, formal? Y ahí, en ese sentido, voy a tomar dos cuestiones, lo que tuvo que ver con el proceso de creación y lo que tuvo que ver con las reconstrucciones que hicimos de la pieza videojuego como tal. Bueno, ¿les parece bien? ¿Estamos bien por acá? ¿Les interesa o
¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno. Ahora voy a hacer un primer marco, una primera mirada. Ahora sí necesito compartir pantalla. Denme un minutito. Ya voy. Se me achicó la ventana, acá estoy. Un minuto. Acá estamos. A ver. Ahí voy, ¿eh? Sí, no hay problema. Es un tema de esta computadora en la que estoy, ¿eh? No es un tema del Zoom ni nada, es esta máquina justo en la que estoy. Ahí voy. Esperamos mientras pensamos en el juego, las figuritas como... Ahí está. ¿Están como, viendo? ¿Se como está viendo? Sí, colección ¿no? lúdica. Sí, perfecto. Pero... Sí. Bueno. Voy a empezar por algunas cuestiones vinculadas con los procesos de aprendizaje, porque vieron que les dije, nosotros nos conectamos, a ver, les estoy contando que nos conectamos al juego, los videojuegos, muchas veces por alguna historia que nos es personal. En el caso mío, tuvo que ver con la recuperación de un espacio de libertad. También les quise decir, miren, cuando estamos diseñando videojuegos, y estamos diseñando videojuegos educativos, hay una preocupación que tenemos que nos persigue y nos quita el sueño, que tiene que ver con la relevancia disciplinar en el desarrollo de videojuegos. Y ahora quiero entrar un segundo a algunas cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje, con las búsquedas que se generan en los videojuegos serios. Entonces, en relación con eso, si la búsqueda de un videojuego serio o un videojuego educativo tiene que ver con aprender, hay una primera cuestión que tiene que formar parte de la educación, de la discusión, y de hecho forma parte, que es qué es lo que nosotros queremos que suceda como experiencia de aprendizaje. Entonces el videojuego se convierte en una experiencia de aprendizaje que necesitamos que sea relevante y que sea valiosa. Y en ese sentido quiero recuperar como estas tres dimensiones para poder comprender o trabajar la idea de aprendizaje e intentar hacer algunas vinculaciones en relación con los videojuegos. La primera es que los videojuegos traen en sus invitaciones, en sus estructuraciones, más allá de cuán programados estén en sus escenarios o no, la posibilidad de poder trabajar con desafíos, de poder trabajar con retos, de poder trabajar con incógnitas, de poder trabajar con cuestiones que uno tiene que resolver. Entonces ahí hay un componente importante en el marco del diseño y de la imaginación de la experiencia que tiene que ver con poner en juego habilidades de pensamiento que nos permitan poner la resolución de problemas como uno de los desafíos más importantes, e incluso la creación. No importa si es individual, si es colectivo, si es en red o si no es en red. Solamente en términos cognitivos hay algo en la definición del juego que tiene que ver con el reto. No, digo esto porque muchas veces los juegos están vinculados a la respuesta rápida, a la adquisición de información, a la acumulación de información, a dar cuenta de la memoria. Bueno, eso forma, no digo que esos no sean videojuegos, o incluso que no sean videojuegos educativos, digo, no forman parte de los videojuegos que desafían intelectualmente o que valen la pena desarrollar y crear. ¿Existen? Sí existen, pero muchas veces esos juegos están muy relacionados a modelos también pedagógicos que se relacionan con la retención, con la memorización, con el academicismo, y eso forma parte de una decisión, forma parte de un diseño del videojuego en términos pedagógicos central. Entonces, lo que estamos empezando a pensar es que hay un modelo pedagógico que tracciona el tipo de desarrollo. Suponiendo y entendiendo que en estos tiempos, una de las cuestiones más relevantes es la incógnita, es el trabajo en torno a la pregunta, es el trabajo en torno a la complejización de la realidad, es el trabajo en torno a la creación de soluciones, es el trabajo en torno al trabajo sobre lo inesperado, no solo en este tiempo, en esta época, en esta era, el videojuego desarrolla o genera un escenario muy interesante para trabajar en la idea de desafío. ¿Dónde se condensa esa idea de desafío? En la estructura muchas veces vinculada a la idea de misión.
Vieron que los videojuegos siempre proponen como una escalada de misiones, ¿no? Uno tiene misiones, micromisiones, tiene una misión que termina siendo la que te permite el desafío, el logro del desafío épico, es decir, la gran misión hasta donde llegás al final. Cada una de esas, lo interesante, ¿no? En el trabajo, que eso es propio de la narrativa del videojuego, en el trabajo pedagógico es dotar de sentido en términos del tipo de procesos cognitivos que vamos a poner en juego, sabiendo que la resolución de problemas es uno de los procesos centrales y configurantes del desarrollo del videojuego. Problemas genuinos. Esto se relaciona un poco con la idea que conversábamos antes, ¿no? No solo que la información o que el contenido sea verosímil, ¿no? Que tenga alguna realidad o alguna relación con los campos disciplinares, sino que no plantee problemas de juguete. Que la experiencia sea de videojuego no quiere decir que el problema es de juguete. Que sean problemas, incluso pueden ser en escenarios alternativos, pueden ser en escenarios completamente simulados y completamente, bueno, lo que se dice como de realidad alternativa, que sean problemas que planteen problemas que fortalezcan los procesos de comprensión de un campo disciplinar. Esa construcción del problema es terriblemente compleja. Es terriblemente compleja porque los problemas más sofisticados en los campos de conocimiento generalmente son multidimensionales, multicausales, ¿no? Multiconsecuencias también, y todo eso complejiza el árbol de diseño de videojuego. Y esto es un gran desafío cuando armamos la estructura de los videojuegos, cuando armamos qué queremos que se mueva ahí. Pero fíjense que lo que nos estamos preguntando no es si es atractivo o no es atractivo, si es inmersivo o no es inmersivo. Todas las preguntas vienen después. Primero nos empezamos a preguntar qué queremos poner en juego en términos de procesos de pensamiento contemporáneos, relevantes, que permitan fortalecer procesos cognitivos de orden superior y que permitan fortalecer procesos epistemológicos de comprensión de un campo. Las habilidades de pensamiento remiten fundamentalmente a ideas que tienen que ver con habilidades que ponemos en juego, a veces se les dice habilidades blandas o habilidades transversales, es decir, otro tipo de aprendizajes que el videojuego puede provocar como de costado o transversalmente. Por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la colaboración, o cuestiones que tienen que ver con la ayuda y con la solidaridad, o cuestiones que tienen que ver con el fortalecimiento de la imaginación. O sea, habilidades que potencian procesos de pensamiento que pueden estar pegados a los contenidos o a las disciplinas, o trabajarse de costado. Con ese marco, nosotros vamos como diseñando un mapa de lo que queremos que el videojuego provoque como experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, en estas búsquedas, muchas veces el desafío, especialmente en los videojuegos, no es solo el de poner en juego, vale a la redundancia, lo que se conoce, sino, sobre todo, provocar el conocimiento. Y provocar el conocimiento en dos sentidos. Después vamos a ver un caso, les voy a contar un caso, pero provocar el conocimiento en dos sentidos. A veces puede tener que ver con creación de soluciones, ¿no? O la construcción colaborativa de soluciones. James McGonigal habla que los videojuegos son el mejor escenario para pensar las soluciones que la humanidad necesita, son una enorme plataforma para que las personas se encuentren en un proceso de inteligencia colectiva a crear soluciones necesarias, pero muchas veces es poner en juego una pedagogía del descubrimiento, o sea, que el juego, la situación de videojuego, te desafíe intelectualmente para ir construyendo procesos de descubrimiento en el marco de cada uno de los campos disciplinares. Además, por supuesto, tiene que ver con trabajar como distintos formatos o múltiples representaciones o formatos diversos de aproximación al conocimiento. Esto es poner en juego la expresión que es algorítmica, pero también la expresión que es artística, y también la interpelación en primera persona, y también la narrativa. O sea, hacer construcciones nos permite tejer construcciones que sean complejas en términos de la representación del conocimiento. Y finalmente, pone en juego, por tanto, estas formas de desarrollo de competencias en esta era, ¿no? La idea de multialfabetismo tiene que ver con esto. Los juegos muchas veces, o la mayoría, conjugan todas estas habilidades que uno quiere provocar como habilidades también tecnológicas. David Perkins hablaba de estas habilidades cognitivas, ¿no? Habilidades cognitivas de orden superior que eran importantes e interesantes poner
en funcionamiento cuando estábamos trabajando, la explicación, la ejemplificación, la comparación, la hipotetización, la transferencia. Bueno, cuando nosotros pensamos en situaciones de videojuegos en términos cognitivos, también nos resulta importante entender y trabajar, o por lo menos comprender cuáles son aquellas habilidades, aquellos procesos que vamos a fortalecer y poner con fuerza. Volviendo o continuando con Perkins, los videojuegos, al igual que cualquier propuesta de actividad, no importa si es con videojuegos o no, también tienen una búsqueda que tiene que ver con trabajar el contenido disciplinar, trabajar los procesos de resolución de problemas en el campo, trabajar a nivel epistémico, es decir, en la creación de soluciones o en la comprensión de cuáles son las estrategias que se ponen en juego para la creación de esas soluciones y en la generación o la investigación de nuevos escenarios. O sea que la pedagogía o determinadas pedagogías que tienen que ver con problematizar la realidad o comprender complejamente la realidad son también las que nos inspiran a pensar procesos de desarrollo de videojuegos. Acá lo que tengo es un montón de imágenes de situaciones de juego de distintas escuelas. O sea, no voy a entrar ahora en detalle con cada uno, no solo son de nivel inicial, hay de distintos niveles, pero lo que me interesa también marcar es que los videojuegos involucran un desarrollo específico en donde esta trama se pone en funcionamiento. A veces se despliega a través de secuencias que están gamificadas, y otras veces se desarrollan videojuegos serios. Yo ahora voy a poner especialmente foco en el desarrollo de los videojuegos serios, no de las secuencias gamificadas. Las secuencias gamificadas muchas veces son narrativas didácticas o construcciones que se hacen con tecnología, no importa, puede ser con un Padlet o puede ser con un Genially, que lo que hacen es generar una narrativa que emula una situación, un recorrido de videojuego. Acá nosotros vamos a crear un videojuego. ¿Cómo vamos hasta acá? Porque me voy de lo pedagógico y ahora entro en cuestiones más cognitivas. ¿Cómo estamos? Gracias, Flor. La vi solo a Flor, no había nadie más. Perfecto. Consulta, ¿qué plataformas se usarían para crear estos videojuegos serios? Yo, por ejemplo, me encanta Scratch. No sé con qué... Bueno, a ver, Scratch te sirve definitivamente para trabajar con videojuegos, pero lo que tiene Scratch es que vos podés trabajar ahí en la creación de videojuegos con tus estudiantes. Es una muy buena herramienta para trabajar con los estudiantes. En general nosotros, cuando nos ponemos a desarrollar videojuegos, uno de los grandes desafíos que tenemos, ahora voy a tomar varios, es que el videojuego resista cualquier entorno, y cuando decimos resista cualquier entorno, es que lo puedas trabajar con Android, que lo puedas trabajar con iOS. Entonces en general trabajamos con Unity como escenario de programación. ¿Por qué? Porque resiste bien varios sistemas para poder mirarlo. Por supuesto, también algunas de las cuestiones y consideraciones que tenemos que tener en cuenta si queremos que el videojuego esté en red, si queremos que el videojuego se descargue, si queremos que el videojuego se utilice a través de un celular, si sabemos que el videojuego tiene que ser para una tablet, si sabemos que el videojuego tiene que ser para una netbook, todas esas cosas que tienen que ver con el soporte tienen una terrible influencia en el desarrollo del videojuego. Influyen mucho. Lo que pasa es que muchas veces uno empieza como por ahí, y en realidad el proceso es contrario. ¿Qué es lo que vos querés promover, favorecer? ¿Cuáles son los contenidos que vas a trabajar? ¿Cuáles son las dimensiones? ¿Qué tipo de proceso de pensamiento querés poner en juego? Y a partir de ahí empezás a generar con tecnología algunos atajos que te permitan el desarrollo de un videojuego. Pero con Scratch se pueden desarrollar videojuegos a la perfección, y lo que tiene interesante Scratch es que los estudiantes pueden crear videojuegos. Avanzo un poquito más. Ahora sí, voy a tener en la cabeza el diseño de una experiencia, ¿sí? Tomo una experiencia escolar para poder abordar como distintas dimensiones que tuvo el ejercicio para nosotras, pero bueno, digamos, de alguna manera es bastante paradigmático para recorrer otras. El primero tiene que ver con que la idea de... Nosotros habíamos dicho, o venía diciéndoles, el videojuego implica un desafío epistemológico, el videojuego implica que creemos una experiencia de aprendizaje, ¿no? Que tengamos claro cuáles van a ser en la experiencia del videojuego los aprendizajes que queremos fortalecer, promover, ¿no? Profundizar. El videojuego también implica un proceso, implica un proceso
de creación didáctica. ¿Por qué? Y acá vuelvo a la idea del modelo, ¿no? Todos los videojuegos de alguna manera expresan un modelo pedagógico, o sea, una manera en la que nosotros pensamos que esa experiencia genera una situación de aprendizaje profundo o no. Y esa situación de aprendizaje profundo se relaciona fuertemente con una visión en relación a cómo pensamos que los sujetos se relacionan con el contenido, cómo pensamos que son interesantes las interacciones entre las personas, cómo nosotros pensamos que es interesante trabajar con la incógnita o con lo que no se sabe o con aquello que se sabe. Entonces, tiene que ver con preguntas finalmente que se vinculan con la enseñanza. ¿Por qué decimos que, y vamos a desarmar un poquito esta idea de creación didáctica, pero por qué decimos además que es una creación didáctica colaborativa? Porque en el caso de los diseños de videojuegos en las instituciones educativas, que es lo que estoy tomando, es decir, la creación de un videojuego, no el uso de un videojuego, que ya existe, o una adaptación, sino cuando un equipo dice, quiero crear un videojuego, quiero armarlo, quiero inventarlo, empiezan a aparecer la idea de cómo uno empieza a negociar con los problemas de aprendizaje que las maestras y los maestros recuperan como centrales, el currículum oficial respecto a determinados contenidos, la manera en que la institución tiende a enseñar ese contenido, las formas en las que desde el campo de la tecnología educativa uno entiende que está haciendo vanguardia, las imposiciones o las limitaciones o las posibilidades que te puede dar un programador para pensar una estructura de programación y al mismo tiempo que te puede dar el arte. Es decir, que el videojuego de alguna manera conjuga y hace converger las preocupaciones y las experticias de distintos campos de conocimiento. Y eso lleva tiempo, lleva muchísimo tiempo el diseño y el desarrollo de un videojuego. Para nosotros fue terriblemente interesante entender que ese proceso de construcción no puede circunscribirse a un ciclo lectivo. Muchas veces nosotros en las instituciones educativas decimos, bueno, un cuatrimestre, un año. Bueno, el desarrollo de videojuegos completo, ¿no? Desde la concepción, desde la cocina, las implementaciones, el desarrollo del prototipo, las versiones, la prueba de alumno, hasta su implementación efectiva, lleva mucho tiempo, y ese tiempo muchas veces no se condice con el tiempo educativo, con el tiempo escolar. Son más cercanos a los tiempos de la programación. Este es un gran aprendizaje para las instituciones educativas. Es un gran aprendizaje, y fue un gran aprendizaje para las instituciones, no sé, que viniera un director de arte todo tatuado, con aros y con cosas, a tener reuniones con la maestra de quinto grado, por ejemplo, que era una escena rara en la escuela, por ejemplo, lo era. Ahora cada vez menos, pero al principio les estoy hablando, por ejemplo, de experiencias que tienen 7 años, 8 años, era una escena rara, y aparte había códigos que no tenían nada que ver, o sea, códigos para mirar la experiencia que no tenían absolutamente nada que ver. También lo es la manera en la que se piensa el desarrollo de videojuegos y los tiempos que se necesitan para ir justamente colaborando y haciendo nutrir esas experticias. Aparece como central la instancia de implementación. Hay un momento crítico que es el del diseño, donde uno pone en juego todas estas concepciones. Las reuniones de diseño, de amasado del videojuego, no son la de la ruta, son las reuniones de qué vamos a poner en juego, y cuál es el conocimiento, y estamos mintiendo. Muchas veces, en términos de campos disciplinares, hemos tenido la necesidad de abortar algunas ideas de videojuegos. Nos pasó una vez en la intención de desarrollar un video de economía. Era para educación secundaria, ¿no? Me acuerdo que el tema que se quería trabajar de economía era un tema que tenía que ver con macroeconomía. Era un tema terriblemente complejo. Teníamos una búsqueda desde el punto de vista epistemológico que era que la única forma de resolución, de vinculación de las economías a nivel global no tuviera que ver con el dólar o con el dinero como moneda, como única forma de resolución de transacciones. Entonces lo estoy diciendo muy esquemáticamente, ¿no? Eso era lo que nos perseguía, porque si no, eso hacía que el diseño del videojuego tuviera un modelo que tenía que ver con el modelo capitalista como único formato de resolución. Crear escenarios alternativos involucraba que el equipo docente, que eran expertos en el campo,
desplegaran toda una serie de variables que el videojuego tenía que contener. En ese sentido, el desarrollo de videojuegos es muy semejante al desarrollo de un simulador. Vos tenés que poder anticipar muchísimas dimensiones, árboles de decisión, digamos, cuanto más complejo es el árbol, más verosímil es. Y nos dimos cuenta que era tan complejo, tan sofisticado, y que en algún momento dado uno terminaba cerrando el nivel de discusión en donde lo quería tener, que tuvimos que por ese momento decir, bueno, damos marcha atrás. Y no lo vivimos, ¿no? Como, bueno, sí, en el momento lo vivimos como algo terrible, porque habíamos estado un año intentando darle la vuelta epistemológica, ¿no? Y pedagógica al desarrollo del videojuego, y nos dimos cuenta que necesitábamos más tiempo para madurarlo. ¿Qué era lo que necesitaba el tiempo? No, el videojuego lo podíamos hacer, lo que necesitaba tiempo era cómo íbamos a trabajar complejamente un tema de macroeconomía que no generara sesgos desde el punto de vista del campo disciplinar. Sesgos ocultos, ¿no? Porque nunca lo iban a hacer del todo explícitos. Eso involucraba un terrible proceso de vigilancia epistemológica en el proceso de creación del videojuego. Bueno, las instancias de implementación son otro momento importante, que no es solo la instancia de implementación con los chicos en el aula, ¿no? Nosotros cuando trabajamos en videojuegos tenemos momentos, tenés el momento del diseño, después tenés el momento de las distintas, y acá hay programadores, me van a ayudar a decirlo mejor, hay distintas versiones de programación hasta que vos llevas a tu prototipo. Cada una de esas versiones involucran implementaciones en donde uno intenta capturar si el videojuego está respondiendo a las búsquedas de creación didáctica, de experiencia pedagógica, de experiencia cognitiva, y en muchas de estas oportunidades ese tipo de trabajo se hace con lo que se dice prueba de alumnos, es decir, con chicos y chicas reales que juegan en una situación real. Ahora voy a contar algunas cosas en relación con esto. Bueno, nada, acá aparece un poco algunas cuestiones que son centrales, que de alguna forma marcan el momento del diseño, que es la definición de la creación, tener en cuenta que el videojuego maneja un abanico, un árbol de variables y de dimensiones que es importante tener consideradas, analizadas y trabajadas en términos epistemológicos, y que en relación con eso construye un relato. Yo les decía, o decíamos, ¿no? Después lo vamos a ordenar un poco más, ¿no? Pero aparecen las visiones, ¿no? Vinculadas a la idea de lo cognitivo, del aprendizaje, de los desafíos, de los retos, de lo que tiene sentido. Los problemas genuinos, o los problemas desafiantes, o los problemas reales, ¿no? La idea de la potencia del problema desde un punto de vista epistemológico. Y desde un punto de vista de la construcción, los videojuegos te interpelan, ¿no? ¿Por qué los chicos y las chicas se la pasan tanto tiempo jugando? Entre otras cosas porque los interpelan en primera persona. Les hablan a ellos, les hablan a ellas, y cuando les hablan, no solo pueden tunear el avatar, que es otra de las cosas, y uno puede pensar en términos de poderes, de limitaciones, y de un montón de cosas, sino que te invitan a formar parte de una historia, te convocan a formar parte de una historia. Puede ser ficcional, o puede ser real, puede ser individual, o puede ser colaborativa, pero el videojuego te llama a ser protagonista. Entonces, esa construcción narrativa también es una dimensión sumamente compleja, porque hay que construir un relato, ¿no? Y ese relato no es solo un arte de narrar, que definitivamente es un arte de narrar, y muchas veces intervienen en el diseño de los videojuegos narradores, editores, ¿no? Y uno va armando versiones, sino que la narrativa es lo que construye el sentido de la historia, y desde el punto de vista pedagógico es la que nos permite además anclar con situaciones de conocimiento que sean reales. En esta filmina lo que estamos mirando es un videojuego para la enseñanza de la matemática. Este videojuego se inscribe particularmente en... fue pedido para 5º grado. La historia de esta experiencia es que los directivos de la institución, las maestras, los maestros, miren cómo fue el planteo, ¿no? Cuando se acercaron al equipo para pensar en una situación, la demanda había sido... no, porque los chicos, las chicas tienen diferencias en los niveles de comprensión y de abordaje de los contenidos, y a nosotros nos interesaría que los que estén más avanzados
tengan algo que hacer mientras uno trabaja con los otros. Entonces, el primer encuadre tenía que ver con generar niveles, ¿no? Y ahí ya había una decisión pedagógica que tomar, ¿no? Para nosotras ya ahí eran así luces, eran fuegos artificiales de precaución respecto a si queríamos provocar eso, o sea, el que va rápido o avanzado, que vaya más avanzado y más rápido, y el que va lento, entonces sigue yendo lento. Ahí hay una primera decisión. Fíjense, ¿no? Que desde el punto de vista de la demanda tenía que ver con la ayuda, pero desde el punto de vista de la tecnología educativa y del proyecto pedagógico era, ojo, ¿por qué vamos a provocar esto y promover esto y entonces que el juego tenga que ver con esto? Además, algunas de las cuestiones que nos pasaban, que tenían que ver con poder trabajar con estos niveles, era que las primeras veces que empezábamos a hablar con estos equipos de docentes, no podíamos usar la palabra juego, ¿sí? No se podía, porque la idea de juego generaba una representación de que el contenido no iba a ser trabajado seriamente y disciplinarmente. Y una de las cuestiones que esta escuela manifestaba era que había un acercamiento al campo de las matemáticas que era muy riguroso, que era en el marco de una didáctica específica, que es la didáctica de la escuela francesa para la enseñanza de las matemáticas, y que entonces no se podía jugar, ¿no? Que había que poner en juego, había que poner en discusión otro tipo de procesos. O sea, jugar era una mala palabra. Estuvimos casi 1 año y medio diciendo que el juego era una simulación, ¿no? Lo cuento así como anécdota, ahora está súper claro, está todo bien, pero hubo también un trabajo ahí que hacer en relación al juego, y estoy hablando de 5º grado, ¿sí? Estoy hablando de 5º grado. Imagínense cuando uno quiere pensar esto en la universidad, ¿no? O en otros niveles, la idea del juego. Igual la tienen a Ceci, que digamos, más especialista que ella no tenemos para justamente poder trabajar también estas cuestiones. Pero hay toda una serie de representaciones que se mueven en relación con el juego y los contenidos disciplinares. Además, una de las cuestiones que pasó cuando empezamos a trabajar con este juego era, por supuesto, en ese momento teníamos varias cuestiones, ¿no? Primero, que necesitábamos que la situación pusiera en cuestión, entonces, un modelo pedagógico que se vinculara con el campo de la enseñanza de las matemáticas según la escuela francesa, porque esa era la manera en la que se enseñaba. Ese proceso de construcción fue terriblemente complejo, ¿no? Era como que el juego podía tener un lugar instrumental, o sea, la seriedad estaba en la clase. Entonces la maestra desplegaba todas las estrategias de la didáctica de la escuela francesa para enseñar matemáticas bien. Pero cuando podíamos jugar, podíamos tener un modelo conductista. De nuevo, juego de colores, ¿no? Era cuidado, 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 porque ¿por qué? Digamos, ¿por qué también la mirada en relación con el juego tenía que ser esquemática, tecnicista, repetitiva, sin sentido? ¿Por qué? Porque ese era el modelo. Entonces, el desafío fue, aparte de instalar la idea de videojuego y un montón de cuestiones que justamente que tenía que ver con la construcción, en relación, fíjese que lo que estábamos discutiendo era que la construcción de la escena del videojuego era una situación genuina, valiosa en términos didácticos, tuvimos que empezar también a trabajar en relación a cuál era el modelo pedagógico que subyacía al desarrollo de la propuesta. Bueno, finalmente hubo un trabajo, lo fuimos haciendo, ¿no? Se fue amasando, se va construyendo, pero son estas alertas que se ponen en discusión, construimos una narrativa, en el caso de esta narrativa, una de las cuestiones que planteamos con mucha fuerza tuvo que ver con que no podíamos circunscribir solo a 5º grado, ¿no? Como es esta cosa de para 5º grado, para estos contenidos, en este enfoque, para estos chicos con esta... No, había que pensar el juego en una complejidad más grande, porque la realidad es más compleja, y si la realidad es más compleja, uno maneja más variables. Y ahí hay algo interesante, que es que empezamos a trabajar desde el punto de vista de la tecnología educativa en el lugar de articulaciones. Bueno, a ver, ¿cuáles son los temas, los contenidos, las cuestiones que queremos poner en consideración en una escena de juego? Una escena de juego que entrene habilidades matemáticas y conocimientos matemáticos, pero que además los desarrolle, los provoque, ¿no? Los haga también generar experiencias que sean inductivas, y ya voy a contar algún ejemplo. Esto permitió, de nuevo, un trabajo de construcción que fue arduo, que tuvo que ver con las escenas, con los escenarios. Nos pusimos todas a estudiar, incluidas la coordinadora de matemática, las profesoras, las maestras. Generamos además una articulación muy interesante entre una secundaria y la primaria,
porque una cuestión que hicimos era intentar trabajar en validaciones expertas. Si nosotros queríamos que las construcciones de la matemática fueran relevantes, quisimos también validar que el proceso estaba epistemológicamente siendo bien trabajado también. Entonces se generó, las profesoras de matemática de un secundario miraban la narrativa, los desafíos, las consignas, las propuestas y el videojuego que estábamos diseñando a la primaria. Entonces empezamos a trabajar, ya nos salimos, ¿no? Pero fue un proceso de la idea de quinto grado y empezamos a trabajar en una articulación. Y en esa articulación, empezar a mirar el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el secundario, empezamos a mirar también que había una serie de conocimientos que iban traccionando y pujando unos de otros. Finalmente se construye una narrativa, la narrativa en este juego que se llama Hipatia. Hipatia es la primera mujer matemática reconocida en la historia como tal, y por eso se llama Hipatia. Había ahí también una búsqueda en relación con instalar algunas cuestiones en relación con el campo de las matemáticas y el género. Trabaja con una idea de cuenta una historia, ¿no? Y ahí pasó algo muy interesante. Una vez que terminamos de discutir todo esto, dijimos, bueno, ¿y cuál es la historia? Porque dijimos, bueno, podríamos hacer un camino, no trabajemos con cosas completamente ficcionales, trabajemos con algo real. Entonces ahí decidimos hacer un trabajo con el estudiantado, que fue terriblemente interesante en mi vida, en mi historia, y además como inspiración para trabajar muchas cosas en el diseño de videojuegos con los estudiantes. Nosotros, una de las cuestiones que decidimos fue construir la historia, construir la narrativa, también a partir de los intereses de los estudiantes. Y lo que hicimos fue salir a preguntarles a las chicas y a los chicos de quinto grado cómo imaginaban una historia de un videojuego, cuáles creían que eran los temas que a ellos les resultaban interesantes, cuáles eran los temas que a ellos les resultaban desafiantes. Se los preguntamos y los fuimos como conversando. En ese momento, los dos temas que habían salido que eran interesantes eran la salvación de especies, ¿no?, en extinción, y el trabajo con, como el poder traspasar a una realidad alternativa, poder llegar a una realidad alternativa. Entonces, con esos componentes que habían aparecido con recurrencia, terminamos de construir un relato. El relato de Hipatia tiene que ver con una embarcación que va juntando especialistas que están en distintas islas, que van aportando de las islas como determinados conocimientos, ¿no? Hay especialistas que conocen temas que tienen que ver con el viento y con la energía, y otros especialistas que conocen en relación con los materiales y con los combustibles, y otros que saben sobre las especies naturales. Uno tiene que ir, la misión tiene que ver con salvar una determinada especie, pero para poder salvar esa especie, que es una especie, además trabajamos con especies que estaban en peligro de extinción en nuestro país, trabajamos claramente lo inscribimos en el marco de nuestro país y de nuestra realidad. Uno tiene que ir navegando las islas para poder encontrar determinados recursos, determinadas ayudas, determinados profesionales, determinadas cuestiones, hasta poder llegar a un lugar final donde hay un portal, o en la historia hay un portal que a vos te permite salvar una determinada especie hasta que volvés a empezar. El tema es que para poder ir de isla en isla, que por supuesto no es lineal, vos podés ir a la isla que quieras, para poder moverte de un lado a otro, para poder ver, anticipar cuáles son los recursos y las cuestiones que tenés que hacer cálculos matemáticos. Y esos cálculos matemáticos son los que te permiten viajar. Entre los cálculos matemáticos, por supuesto, vos podés hacerlos quizás mal, o que no te salgan bien, o que no hayas considerado una determinada variable, una determinada situación, y la embarcación se traba, se baja, se hunde, se quedan sin alimento, una situación real que no se resuelve con un volver a empezar. Se resuelve pidiendo ayuda, que eso es parte del diseño también de la experiencia. Es una búsqueda en el marco de la narrativa también. O sea, no existe el marcha atrás. No existe el marcha atrás como forma de resolución. Bueno, voy a seguir un poquitito más. Les voy a mostrar, a ver si podré mostrar el teaser, ¿no? Espérame, a ver. Espérenme. Les quiero contar, porque ahí va a entrar, que en la construcción de la narrativa no es solo la narrativa para el relato. Lo que no sé es cómo voy a hacer, porque con Zoom, ¿qué hago? ¿Lo pongo y ya está? Sí. ¿Lo escucharán? Sí, ¿no?
Sí, tenés que, cuando lo abrís, viste, picar la opción que dice compartir el audio además de la pantalla, algo así que yo. Dejo de compartir esto entonces, a ver, ayúdenme, entonces lo abro. Ahora les digo, no, una de las cuestiones en relación con la narrativa era cómo comprometemos, allá, también, o sea, cómo convocamos, cómo se convoca a esa narrativa, ¿no? Entonces, ahí aparecen, ¿no? Fíjense, otro problema de comunicación, no solo con el equipo docente, no solo con los diseñadores, no solo con los programadores, aparece otra cuestión en relación al trabajo, que es cómo vamos a convocar a nuestros estudiantes a subirse a esta aventura. O sea, ¿por qué querrían? Y capturamos de las escenas culturales el formato del teaser, ¿no? El anticipador, aquello que te provoca una situación de incógnita. Y en una de las cuestiones que hicimos en relación con ya la implementación final de la escuela, después voy a volver a los prototipos, pero con la implementación final de la escuela, tuvo que ver con plantear el problema, ¿no? O sea, hubo toda una mística que se construyó antes de lanzar el videojuego que tuvo que ver con las especies en extinción, por supuesto hubo que articular con la docente de ciencias naturales, el docente de sociales, o sea, hubo que articular complejamente la instalación del videojuego de matemática, pero en el marco de una experiencia escolar que tiene muchas áreas involucradas, y nos fuimos como generando una historia que se iba descubriendo también en el tiempo. No es que un día llegaron al aula y encontraron el videojuego. No se trataba de meter el videojuego en el aula, sino que la narrativa se expandía también a cómo nosotros íbamos a presentar esta experiencia para que las estudiantes y los estudiantes se sintieran interpelados. Bueno, ahora lo que les voy a mostrar es el teaser que armamos, ¿no? A ver, tengo que ir acá. Share. ¿Qué hago, Ceci? ¿Qué me... El de compartir pantalla y compartir el audio cuando se te abre, abajo tenés dos opciones, la de la izquierda es compartir con el audio de la computadora. Perfecto. Gracias. Ahí voy, ¿eh? Estoy compartiendo, ¿no? Sí. Para salvar la vida en la Tierra, deberás resolver innumerables misiones en la Multinesia, un archipiélago misterioso, y activar la magia del gran templo de la Tierra usando tus habilidades matemáticas. Anímate a vivir Hipatia, Expedición Oceánica. Así chiquito, no más que esto, pero con esto empezamos a instalar, en el marco de la institución, estoy hablando en el caso de este proyecto ya de algunos años, empezamos a instalar la idea de hay una historia que te necesita, vos podés ser protagonista, hay un portal mágico, hay especies, hay un recorrido. Empezábamos a adelantar al punto de que los chicos, las chicas preguntaban, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Y hoy esto en la institución o en las instituciones forma parte de una de las cosas que se espera, ¿no? Forma parte de la mística de ese grado o ese año o de lo que sea. Vuelvo un poquito a la presentación. ¿Cómo vamos hasta acá? Porque estoy hablando mucho sin parar y no... Ahora te voy a contar, alguien preguntó ahí algo que no leo el nombre, Alberto, ahora te voy a contar, los contenidos tienen que ver con el trabajo de los contenidos propios a quinto grado, pero, a cuarto, quinto grado, pero hay algo interesante para nosotros, que tiene que ver, que quizás lo voy a condensar con este relato, con esta experiencia, que es que cuando nosotros anticipamos las situaciones de trabajo, una de las cuestiones para nosotros importantes tuvo que ver con no limitarnos en el currículum. ¿Viste lo que les contaba antes de que la experiencia fuera honesta en términos de las vinculaciones de los temas? Entonces, por ejemplo, hay un tema que tiene que ver, por ejemplo, con promedios. Promedios no es un tema que se enseña desde la currícula oficial en quinto grado, es un tema de sexto grado. Pero nosotros lo incluimos, ese y otros temas,
como parte de las situaciones que vos podías empezar a poner en juego. Y uno de los momentos más emocionantes en una de las implementaciones es cuando los chicos, no todos, algunos chicos, algunas chicas, se dieron cuenta del tipo de proceso cognitivo que tenían que poner en juego para el promedio. Y no preguntaron si esto era un promedio o qué era el promedio. Preguntaron el proceso. Y al final del proceso, que por supuesto tuvo una intervención docente y tuvo una colaboración estudiantil, los chicos y las chicas se dieron cuenta que habían aprendido lo que era un promedio. Y cuando les preguntábamos al final por qué les había gustado, qué les había parecido, qué sentían que habían aprendido, en esto de intentar también comprender cómo era la vivencia, algunos de ellos dijeron, estoy contento porque aprendí que era un promedio. Y a nosotros nos causaba mucha gracia, ¿no? Nos causaba mucha gracia porque no habíamos esperado que ellos dijeran eso. Sí, por diseño habíamos anticipado que no teníamos que jugar con lo justo, teníamos que ir más allá, y el más allá era lo que tenía que desafiar intelectualmente, epistemológicamente, cuáles eran los contenidos que seguían. Por supuesto, saber en un promedio no te limita en la aventura, ni en el avance de las situaciones, ni en las micromisiones que tenés que resolver, pero si pasa, podés descubrir que ahí estás poniendo algunas nociones e incluso preguntar. Entonces, el videojuego, y esto ya tiene que ver con el salón de clase, funcionó como un gran traccionador de preguntas. Ahora vuelvo a esto, vuelvo acá. El tema de la comunicación. Ustedes dicen, ¿qué tiene que ver esto con videojuego y programación de videojuego? Todo, porque la comunicación, o sea, cómo vas a contar la historia, cómo vas a interpelar, en cómo los vas a llamar, de qué manera vas a dibujar. Estos dibujitos que ustedes ven acá, este videojuego ya tiene como 8 años, 8, 9, no sé cuántos años tiene, sí debe tener como, estoy mal, con la pandemia estoy mal con las fechas, pero debe tener como 8 años. La construcción del dibujo, que el dibujo no fuera estereotipado, que no hubiera solamente un personaje, que hubiera un personaje femenino, un personaje masculino, que el personaje femenino no tuviera cualidades consideradas femeninas, que el personaje masculino no tuviera cualidades consideradas, todo esto formaba parte de la narrativa y de la trama, y había que anticiparlo, porque eso era el videojuego. El videojuego era toda esa historia que queríamos contar, no solo una programación específica de si el recorrido de la aventura o era laberíntico, que había toda una historia, un relato que nosotros queríamos construir. Te hago una consulta. Eso de que los chicos aprendieron el promedio, es lo que más me fascina de todo esto, porque está contextualizado con algo real que están llevando a cabo, ¿no? Como decís vos, que lo estás interpelando, ¿no? Y entonces ahí es cuando se une, digamos, un conocimiento que muchas veces lo explicamos en el aula, pero no se llega a lograr a conectar, ¿no es cierto? En cambio, de acá lo contextualizamos con algo real y ahí eso sí ya queda, ¿no? Sí, pero vos sabés que, Alejandro, eso fue un proceso arduo de construcción. Y en ese proceso arduo de construcción es fundamental la experticia disciplinar. Por eso empecé casi por ahí. La búsqueda de un videojuego serio tiene que ver con el campo de conocimiento, con un campo de conocimiento. Algunos campos de conocimiento, algunos desafíos, algunos problemas realmente son tan complejos que el árbol que vos tenés que poner en juego y las maneras de desplegar el juego quise decir en escena, y las maneras de poder desplegar el juego en términos de procesos cognitivos es tan complejo que a nosotros nos pasó una vez que tuvimos que dar marcha atrás. Le dimos marcha atrás porque no nos daba el cuero, ¿no? Porque lo que sentíamos era que cuando lo llevábamos al plano de la programación, estábamos simplificando la discusión. Ese fue el caso del ejemplo de macroeconomía en el secundario, que a mí me enseñó mucho más que el desarrollo de Hipatia, de Bela Tecalín, porque después hubo toda una saga de juegos vinculados con esto. Pero digo, pero ¿cuál fue el aprendizaje? Es la alerta epistemológica. Entonces eso involucra un proceso de investigación. Cuando yo les decía, nos pusimos a estudiar de navegación. Si el videojuego es un videojuego de aventura, la estructura sencilla de videojuego. Ahora, cuando vos trabajás con la idea de navegación, vos tenés que tener consideraciones en relación como el viento, yo aprendí cosas que nunca me imaginé que iba a aprender, cómo el viento impacta, el peso, la cantidad de las personas, los recursos, porque si no la situación no era verosímil. Y todo eso tenía que jugar en las variables, y eso era terriblemente complejo no
No es complejo de programar, es complejo de pensar. Los programadores te programan todo. El problema era cómo hacíamos nosotros para anticipar todas esas variables y que las decisiones que los estudiantes de quinto grado, de sexto grado pudieran tomar, esas variables quedaran impactadas, porque si no el juego no era verosímil. Bueno, Claro. la profesora, aprendimos terriblemente de temas que vos decís, ¿cómo es que aprendí esto? Y bueno, terminamos aprendiendo de esto, ¿no? Claramente, por eso lleva tiempo, que no es un tiempo escolar. Y quizás un poco la invitación también es que cuando nosotros desarrollemos videojuegos con nuestros estudiantes, porque se pueden crear en Scratch y en un montón de sistemas, esto forme parte de una variable importante, ¿no? Que no sea el videojuego, porque si no el videojuego si no termina siendo una excusa. Y resulta que lo que es importante es el conocimiento que se construye, y quizás la discusión respecto a la rigurosidad o lo verosímil de una situación o de una consecuencia, resulta que es lo más importante que pueden aprender en esa escena, ¿no? Más allá de que después está bueno que esté el videojuego. Ahí hay un montón de preguntas, alguien que... a ver, Cristian, tenemos... hay desarrollos para escuelas públicas, para escuelas privadas. Yo conté la dipatia, porque cuando yo tengo que pensar en videojuegos, pienso en los que a mí me transformaron, ¿sí? Nosotros ahora estamos involucrados en un montón de desarrollos de apps con videojuegos, apps que están gamificadas, secuencias gamificadas. Este videojuego además tuvo una complejidad, que no lo dije, pero tendría que decirlo. No podía ser en red, era para quinto grado. O sea, los chicos y las chicas no estaban conectados, tenían que trabajar con una notebook, no con una tablet, tenían que trabajar con una notebook, y además no tenían que estar en red, porque era quinto grado. Entonces eso era, porque en secundaria ni se nos ocurre pensar un diseño de un videojuego que no esté en red. O sea, no se nos ocurre pensar que no hay colaboración, que no hay intercambio, que no se produce en vivo, no se nos pasa por la cabeza en el diseño del videojuego. Pero en primaria había un montón de cuestiones que tenían que ver con la identidad, con el manejo de las redes, y a su vez, ¿no? Que hacían y que de alguna manera iban impactando la construcción de la narrativa. Una cosa, para los que son más duros de la programación, de los profesores que les puede llegar a interesar, es que yo les estoy contando el videojuego. Pero esto no es solo el videojuego que juegan los chicos, las chicas, pero el videojuego tiene un backup, ¿no? Tiene algo que es lo que los docentes ven, es algo que es la información que se recoge, es algo que es lo que le da a los docentes información para después poder intervenir en la clase y poder tomar la situación del juego y del videojuego para capturar algo de lo que sucedió, ¿no? El videojuego, en el diseño del videojuego es la experiencia que nos llevó la vida, pero además es ¿qué necesita el docente? Porque el docente no necesitaba saber cuántas horas había estado conectado en el videojuego, ya sabíamos que iban a estar quichimil horas, y estaban quichimil horas. No era eso lo que queríamos saber. Nosotros lo que queríamos saber era, por ejemplo, dónde había recurrencia en la dificultad, dónde tendían a tener dificultades en algunos problemas o en algunas resoluciones, dónde tendían a pedir ayuda, dónde utilizaban la calculadora, dónde utilizaban cálculos auxiliares, porque todo eso se pone en juego en el videojuego, ¿no? ¿Dónde tendían a abandonar? Si había recurrencia, ¿dónde tendían si había algún recorrido que se terminaba? Y con eso, la idea era que se arrojara información que a las maestras, en ese caso eran maestras, porque eran todas maestras, que a las maestras les permitiera tomar decisiones de intervención en la clase, pero además que nos permitiera a su vez como pensar que era lo que estaba pasando con el juego en términos matemáticos. O sea que el videojuego no es solo lo que los chicos y las chicas juegan, es todo lo que está atrás, que es lo que los docentes podemos hacer con ese videojuego también. Preguntas queda una sola, lo demás son comentarios que acompañaban lo que vos ibas trayendo. ¿Cuál era? Que tiene que ver con, que pregunta Alejandro, ¿con qué se hizo el juego? Creo que ya lo mencionaste, pero... Con Unity. Con Unity. Porque por un lado está todo el contenido que tenés que poner, investigar vos, que está fabuloso, y además eso ya es un trabajo arduo, ¿no? Porque estamos hablando que esto lo tiene que hacer solamente una sola persona, ¿no? Que es el profesor, pero después también tenés que programarlo, hacerlo en la plataforma, que una vez que, bueno, ya lo sabés hacer, o sea, es bastante complejo, es abarcativo, ¿no? Ale, por eso, nosotros cuando trabajamos en videojuegos, nosotros podemos pensar, secuencias gamificadas. ¿Qué quiere decir secuencia? No sé si me mata ahora, pero con cariño. Secuencias gamificadas son
narrativas montadas en distintos tipos de entornos tecnológicos que tienen un guiño hacia el juego. ¿Qué quiere decir un guiño hacia el juego? Bueno, que pueden trabajar con retos y con misiones, que pueden trabajar con la personalización de avatars o de perfiles o de identidades y de poderes que vos podés poner en juego, que promueven la competencia, o sea, la colaboración y la competencia en algunos casos, que generan un desafío final que es un gran desafío. Son guiños, ¿no? Terminan siendo como guiños. Muchas veces la idea de gamificado es porque te abren 2 recorridos y vos elegís uno. Bueno, sí, también puede ser, pero no es eso solo, ¿no? Hay una serie de dimensiones que vos pones en juego para gamificar. Eso es una cosa. Después están los videojuegos comerciales o de entretenimiento que vos podés capturar en la escena pedagógica y decir, yo, por ejemplo, de Matific, tomo este ejercicio, este y este, porque es coherente con la didáctica de la escuela francesa, y no es una didáctica de la matemática sistémica, que sería incoherente como mi modelo de enseñar. Pero para eso necesitas que un docente entre y haga un análisis del tipo de juego que se está poniendo ahí en juego, me sale mucho en juego, el tipo de propuesta de juego que se pone en consideración en ese modelo. Eso necesita un modelo analítico. Después vos tenés la posibilidad de desarrollar secuencias de juego con tus estudiantes. Muchos de estos, las grandes y las increíbles experiencias que hay, por ejemplo, con Scratch. Muchísimas. ¿Cuál es la excusa? Ahí es poner en consideración contenidos, y el ejercicio del desarrollo del juego muchas veces es un desarrollo de juego solidario, es pensando en otros, pensando en lo más chiquito, pensando en el hermano, pensando en... tiene además un componente solidario importante para trabajar, pero no tiene tanto que ver con apropiarse de la dinámica del juego, sino que tiene que ver con poner el contenido en una escena que sea interesante y relevante desde el punto de vista cultural para los estudiantes. Y otra cosa es, cuando vos decís, quiero un videojuego de matemática, no existe, no está, o si está, no es el que responde al modelo en el que nosotros enseñamos en esta institución, o al que yo adhiero pedagógicamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Inventarlo. Ese proceso de invención es un proceso complejo. Por supuesto, ahora hay herramientas que te ayudan, que te facilitan, programas y demás, pero sí necesitan, cuanto más sofisticado sea, vos necesitas arte, ¿no? Arte es diseño gráfico, ¿no? Necesitas una buena programación, porque poner en juego proceso cognitivo de orden superior, tener backup, backend, tener todo eso, necesita un nivel de programación, necesitas al profesor pensando como experto disciplinar, y lo necesitas pensando como creador didáctico. Entonces eso es un proceso, ¿vale la pena? Dejen todo y dedíquense a esto, definitivamente vale la pena, la van a pasar bien, van a hacer cosas interesantes y le van a cambiar la vida a sus estudiantes, definitivamente vale la pena, pero es un proceso, definitivamente es una apuesta en términos de construcción de experiencia didáctica. Pero ¿sigo? Sí. No sigo, dale. No, iba a comentar algo, además así te dejo tomar un poco de agua, ¿no? Yo para mi tesis de mate de posgrado, observé clases con este videojuego, ¿no? Y la verdad que fueron las primeras experiencias de observación que yo tuve, y lo que se despliega en esa situación, los chicos cantan, gritan, no sé cómo explicarles, ¿no? Mientras ven este barco tratando de que llegue a su isla, ¡dale! Digo, la dinámica que se genera en esas clases que yo observé con Hipatia son maravillosas. Cómo convocan o buscan a la docente para hacerles preguntas cuando la necesitan, y si no, la docente se puede correr. Hay una reconfiguración absoluta de lo que pasa en esas clases, que me parece que es algo como súper valioso para compartirles desde este otro lado, ¿no? Ahora les voy a mostrar, ya que me diste pie ahí, les voy a mostrar un video que sintetiza, después les cuento otras cosas más, pero les voy a mostrar un video que sintetiza, que recolecta como experiencias de trabajo con el videojuego en la clase, y ahí quiero hacer una marca, un minuto que a mí me resulta interesante. Esperen otra vez cómo era, tengo que compartir y poner, ahí está. Ahora, denme un segundo. Tengo que agrandar esto, ahí voy. La vida en la Tierra está en peligro y vos podés hacer algo. Fuiste
Fuiste convocado por Hipatia a una misión urgente en la Multinesia. Las islas esconden secretos ancestrales que algunos consideran mágicos. Abundan las anécdotas de embarcaciones perdidas y fenómenos sobrenaturales. Si lográs vencer los desafíos, llegarás a las ruinas del Gran Templo de la Tierra. Bienvenido a la aventura. Hipatia, Organización para el Salvataje de Especies y la Exploración de Ecosistemas Desconocidos. Bueno, ¿qué quería contarles de acá? Lo que quería contarles era que... Che, estoy a oscuras, espérenme. Lo que quería contarles era que una búsqueda que teníamos, en términos pedagógicos también, tenía que ver con que el juego no generara competencia. ¿Se acuerdan lo que les conté de lo que nos habían pedido las maestras al principio de todo? Bien, con buenas intenciones, pero el pedido cómo había sido traducido al diseño de un videojuego, nosotras sabíamos que no podíamos generar competencia. Y nos preocupaba mucho porque el juego era individual, no era en red, o sea, sentíamos que teníamos corsets desde muchos puntos de vista en términos del proyecto del videojuego como tecnología educativa. Y una de las cosas maravillosas que nos pasó, y esta es la anécdota, ¿no? Voy a contarlo a través de una anécdota, es cuando los juegos tienen misiones. Dentro de las misiones vos tenés pequeños desafíos. Los desafíos, no sé, trabajan con formas, nociones de la geometría, bueno, trabajan con distintas cuestiones. Cuando había un desafío que era con unas gemas, con unas piedras y con sopesar cosas y demás, había dos nenas, una sentada adelante y otra atrás. Estaban pasando, una de las nenas grita, ¿no? Estábamos ahí, estábamos en una escena de implementación del juego, era una de las clases que entramos a ver. Una nena grita y dice, che, ¿alguien pudo pasar el nivel Sarasa? La nena adelante le dice, sí, yo lo pude pasar, porque no todos iban por el mismo lado, ¿no? O sea, depende vos el recorrido que hacías, no había un recorrido lineal, con lo cual no es que todas estaban en la misma situación y estaban pasando por las mismas situaciones. Esto no sé si quedó claro, pero vos tenías en la escena del juego a chicos y chicas por distintas islas, por distintas situaciones, probando distintas cosas, no es que el maestro seguía un recorrido lineal, podían pasar muchas cosas. Entonces la nena dice, che, ¿alguien lo pudo pasar? La nena justo adelante le dice, sí, yo pude. Se quedan calladas, yo callada, a ver qué va a pasar. Entonces la nena adelante le dice, ¿querés que te diga la respuesta? ¿Cuál es el número? Porque finalmente había un número, ¿no? Para poner, ¿te digo el número o te explico cómo lo hice? Yo el corazón, a ver qué pasaba. Y la nena de atrás le dice, no, explícame cómo lo hiciste. La nena de adelante dejó de jugar, se sentó al lado de la nena de atrás y le explicó nociones de lo que sea que le habían estado explicando para resolver la situación. Bueno, ese fue uno de los momentos más felices de mi vida, además de haber tenido a mis hijos, ¿no? Que fue el momento en donde los chicos y las chicas no querían
una respuesta para seguir avanzando sin comprender qué era lo que estaba pasando. Estaban generando un proceso de colaboración, se estaban explicando entre ellos, estaban diciendo, quiero saber cómo lo hiciste, no me des la respuesta, quiero entender cuál fue la estrategia. Bueno, y después ustedes pudieron ver en el juego, que aunque el juego fue pensado para ser trabajado de manera individual, era casi imposible esa escena. Era casi imposible, estaban todo el tiempo juntos, en grupo, parados, iban y venían, era un quilombo, es un quilombo el aula cuando están jugando, porque van, vienen, se llevan, se ponen, se suben, se bajan, se desconectan, se vuelven a conectar, y eso forma parte también de esa escenografía de videojuego. El videojuego no es solo el artefacto en el sentido de la tecnología del videojuego, sino es todo esto que se genera alrededor de una escena en donde la maestra acompaña muy inteligentemente también en dónde va la intervención, cuándo tiene que intervenir, cuál es el tipo de pregunta crítica, cómo va a recuperar las experiencias, cuándo, o sea, cuando se juega, se juega. Esa es otra gran decisión, ¿no? No es que todos vamos a jugar el juego de la isla 1. Ok, ¿qué hicieron? Vemos en el pizarrón. No. Jugar es jugar, ¿no? Cuando se juega, hay mucho ruido, la gente se para, el maestro va y viene, los chicos entran, salen, hay lío, ¿no? Digamos, un lío creativo, un lío de juego, un lío imaginativo, suena el timbre y por supuesto nadie se levanta y se va, ¿no? Están todos... Chicos. Pero nos pasó también con los grandes. Está bien, de eso se trata. Pasó también con los grandes, de eso se trata. Otra cuestión para nosotras importante, y vuelvo a la narrativa y a la idea del juego, era que, si ustedes vieron en un momento del video, aparecen unas etiquetas. Las etiquetas forman, ¿vieron la etiqueta que se pusieron? La etiqueta que había un nene que tenía la etiqueta sobre la remera. La etiqueta sobre la remera era como especie de logo, ¿no? Para nosotros eso también formó parte del desarrollo de la historia. La idea del desarrollo de la historia tenía que ver también con que el juego no era solo esa situación de trabajo en el aula, ¿no? Había un montón de cuestiones que se podían expandir en sus útiles escolares, en sus mochilas, en sus cuadernos, en lo que quisieran. Nosotros pudimos en ese momento pensarlo en términos de stickers, o pensarlo en términos de etiquetas, o pensarlo en términos de algo que podían usar en el cuaderno o en la carpeta, pero hay algo ahí interesante para pensar en la construcción de la narrativa, que no es una narrativa cerrada a la escena del videojuego, no es una narrativa que cuenta una historia, y esa historia es una historia pedagógica, ¿no? Es una historia en donde un nene, una nena decide poner su sticker en vez de, no sé, un logo, o decide en su mochila llenarla de pines que tienen que ver con el juego, o por supuesto después, bueno, había un montón de actividades, ahí hay un trabajo importante de trabajo en la propuesta de implementación, que es lo que ellos iban aprendiendo en relación con los ecosistemas, lo que iban aprendiendo en relación con el salvataje de algunas especies, o especies en peligro, y también se iba relacionando con proyectos curriculares de las otras áreas de la asignatura. Bueno, me voy a callar. Preguntas, comentarios, reflexiones, lo que necesiten. ¿Quién se anima? Alejandro, ¿querés vos que estabas ahí por el chat? Yo me animo. Dale. Ahí le cedo la palabra al compañero. No, hablamos, yo ya hablé. Bueno, muy interesante todo. Yo te quería preguntar, entiendo que la mayoría de los desarrollos tienen un recorrido en el tiempo bastante importante. Si tienen desarrollado algo, no tanto para el aula, sino más bien para encuentros como espacios como, no sé, ferias de ciencia, festivales. Alberto, vos sabés que nos dimos cuenta en la pandemia, que nosotras trabajamos para el aula. No nos habíamos dado cuenta, como les cuento, es una infidencia, ¿no? Porque a mí me impactó eso mucho. No nos habíamos dado cuenta que trabajábamos tanto para el aula, para el fortalecimiento del trabajo del docente, de la docente, y el trabajo en el aula. ¿Por qué te cuento esto? Porque siempre el desarrollo de estos proyectos, sea
para educación secundaria, porque algunos de los desarrollos son, no sé, hicimos desarrollos para escuelas públicas, hicimos desarrollos para escuelas privadas, yo les decía, hicimos desarrollos para ámbitos de educación no formal, los tenemos, hay algunos en celulares, hay otros en distintos tipos. Siempre está pensado, inscripto, no sé, quizás lo tenemos que empezar distinto, ¿no? Pero siempre lo tenemos pensado en el marco del enriquecimiento de una propuesta pedagógica, en el marco del enriquecimiento de una propuesta que despliega un docente. Y no nos habíamos dado cuenta de eso. Nos dimos cuenta de eso en la pandemia. ¿Sabés por qué? Porque no podíamos usar los videojuegos. No es que no los podíamos usar podíamos usar todos los videojuegos, pero faltaba algo que contar, faltaba algo que promover, nos faltaba algo que te daba la escena del aula. A ver, terminamos como redefiniéndolos y terminamos redefiniendo algunas situaciones, generamos algunos escenarios que son virtuales y demás, pero te podría decir que no había tomado conciencia del lugar que tenía el aula y el lugar del docente en el diseño de esa experiencia hasta la pandemia. En la pandemia nos dimos cuenta de lo fuerte que era el desarrollo de tecnología educativa para el docente, ¿no? Y para la escena del aula, para esa escena, o sea, cuando nosotros pensamos en el videojuego, es adrede que yo no les cuento solamente el videojuego, les intento contar qué pasó antes, durante, después, en el medio, y no les conté cosas que pasaron en las pruebas de alumnos y en los prototipos, porque tengo miles de anécdotas para contarlos, y todas ellas nutrieron el proceso de rediseño, porque aparte las versiones se van mejorando, ¿no? Este es otro tema. Cuando uno empieza a trabajar con este tipo de desarrollos, no es que lo haces una vez y para siempre. Este desarrollo que acaban de ver, en este momento es un desarrollo viejo, ¿sí? Los otros desarrollos que venimos haciendo tienen otra estética, otra lógica, ¿no? Fuimos como también mejorándolo. Y esta misma versión se va mejorando y se van sumando algunas cuestiones, pero no son desarrollos, o sea, están cerrados, pero nunca se piensan terminados, eso es lo que quería marcar. Entonces, ¿tenemos otros desarrollos? Sí, tenemos otros desarrollos, pero lo que quería contestarte era esto, ¿no? Lo fuerte que es para nosotras el trabajo de la tecnología educativa dentro del aula, ¿no? Como tecnología del docente y de la docente. Gracias, muchas gracias. Me quedó muy claro a lo largo de toda la charla. ¿Alguien más quiere consultar algo? ¿Quiere aportar algo? Si no hay, yo quiero hacer otra pregunta. Dale. Adelante, Alberto. Bueno, el tiempo de desarrollo, el tiempo que, digamos, te sentaste con el desarrollador, con el programador, con los docentes, todo el tiempo previo hasta ponerlo en el aula, digamos. ¿Cuánto es ese tiempo? Por ejemplo, para este que diste como ejemplo. Con Hipatia fueron 2 años. Es más, los chicos y las chicas que participaron en la construcción de la narrativa y que validaron las pruebas de alumno y los prototipos, no jugaron con Hipatia. No jugaron ellos con Hipatia. Formaron parte del proceso de codiseño, pero no jugaron con Hipatia. Igual después jugaron con Hipatia, pero quiero decir, no estaba como en el marco de la propuesta. Ahora ya, en el marco de las instituciones, tenemos una especie de gimnasia, podríamos decir, de rutina, en donde podemos desarrollar un videojuego en un año, pero no quiero decirte un ciclo lectivo, un año, ¿sí? En un año te estoy metiendo, ponerle vacaciones en el medio, ¿por qué? Porque todo lo que tiene que ver con programación, diseño gráfico y eso, en el verano suele ser bastante interesante hacerlo. Porque te genera, bueno, te genera un quiebre, entonces es como que con los 3 meses en el medio, los 2 meses en el medio, cuando volvés a probar algo, hay ajustes que son significativos desde el punto de vista de la programación del videojuego. Pero Hipatia fueron 2 años. Ahora podríamos decir un videojuego del estilo de Hipatia, Velatecalim, los del Nacional Buenos Aires, ese tipo de desarrollo podría llegar a ser 1 año. Desarrollos más acotados, desarrollos vinculados a apps, en 6 meses lo hacemos. ¿Desde qué materia lo haces? Nosotros trabajamos con todas las materias. Pero los desarrollos que tenemos, en donde más experiencia tenemos, es en matemáticas, porque es uno de los campos que menos desarrollo de videojuegos tiene,
sí hay simuladores y todo, pero es una de las áreas de conocimiento que menos desarrollos tiene. Estamos trabajando mucho en lenguas, pero estamos sobre todo trabajando con Celia Rosenberg, o sea, con lenguas indígenas y la lengua castellana, o sea, estamos trabajando algunas cuestiones que tienen que ver con lectoescritura y demás cuando pasas de una lengua a la otra, o sea, estamos trabajando bastante en lenguas. Trabajamos también en conocimientos blandos o competencias blandas vinculados, por ejemplo, al fortalecimiento de la colaboración, la resolución de problemas, el liderazgo juvenil, hackeando la idea de un liderazgo individual y pensando que el liderazgo es colectivo. Entonces ahí nos metemos, por ejemplo, en temas, quizás la excusa es trabajar grandes mujeres de la historia, ¿sí? Pero lo que se trabaja en el fondo son cuestiones que tienen que ver con liderazgo, con una nueva visión respecto del liderazgo juvenil, que entre otras cosas tiene que ser un liderazgo colectivo, no en términos individuales, por ejemplo. Claro, ¿no? Pero claro. eso nos lleva a las discusiones epistemológicas. Intentamos trabajar en economía, nos salió mal, todavía es un área frustrada. Lo hacen integralmente con profesores de informática, porque el problema que tenemos los profesores de informática es eso, justamente queremos enseñar programación, un montón de herramientas, y tenemos que atacar acá, que es despertar la motivación, que los chicos tenemos las herramientas re poderosas, y a su vez los pibes están re desmotivados. Entonces, ¿qué está fallando ahí en el medio? Sería trabajar en esta propuesta, pero tiene que ser algo integral, ¿no? Bueno, una de las cosas, Ale, una de las cosas es que nosotras, por eso yo les contaba, ¿no? Empezamos a apuntar, siempre empezás por algún lado, y el problema era ridículo. Si les vuelvo a contar ahora el problema que les conté hace una hora atrás, se van a dar cuenta que el problema era ridículo. Parte del trabajo era desarmar ese problema y ver cuál era realmente el problema que queríamos afrontar, ¿no es cierto? Pero empezamos con el área de matemática, desde el área de matemática nos fuimos a ciencias naturales, desde el área de ciencias naturales nos fuimos a literatura, del área era literatura, lengua y literatura, desde ahí volvimos a matemática. Cuando volvimos a matemática nos dimos cuenta que teníamos que trabajar con el nivel secundario, o con una secundaria, y hubo una profesora varias profesoras de secundaria que no solo probaron el videojuego, porque después hay un tema interesantísimo, matemática, si tengo profes de matemática lo van a saber, que es el desarrollo de la consigna. Las consignas tenían que estar narradas en una historia, y tenían que tener relaciones unas con otras, había que contar una historia con las consignas de resolución matemática. Eso estuvimos casi 8 meses escribiendo consignas, y fue un aprendizaje enorme para los profesores de matemática, la profesora de matemática, la maestra, la coordinadora, nosotros, porque la idea, una cosa es un ejercicio suelto, y otra cosa es contar toda una historia terriblemente compleja. Estamos hablando de 800 problemas de matemáticas, ¿sí? Que estuvieran todos relacionados, vinculados a una narrativa, relacionados con campos de conocimiento. Era realmente complicado. Bueno, está bien, estuvimos ese tiempo también porque lo íbamos haciendo cuando lo íbamos, no es que había una persona solamente dedicada a eso, capaz que si está solo dedicado a eso, los tiempos pueden ser otros. Estamos hablando de personas que trabajan, de maestros, de maestras, de profesores, ¿no? Y que hacen esto en el marco del desarrollo de sus proyectos. Pero una de las cuestiones es esto, el trabajo en relación con otros campos no es solo un área, que aborda el desarrollo de este tipo de proyectos. Ahí Ale decía es una ABP, no lo pensamos como ABP, pero perfectamente con una ABP se podría inscribir, perfectamente. Pero estamos cerca de las 8, yo sé que vos tenés que otras cosas, y además, la verdad que si no hay ninguna consulta más, nos llevamos un montón de ideas para seguir pensando, ganas, ahora queremos todos desarrollar videojuegos. No sé, Meli, Vero, si quieren sumar algo más, además de agradecer profundamente, obviamente. Profundas gracias, me parece que el interés que mueve todo lo que trajo Vero y la reflexión es con lo que nos quedamos. Creo que algo que estuvimos trabajando en la materia, las posibilidades de alguna manera dar vuelta al núcleo duro de lo escolar, todo lo que Vero nos cuenta va en esa línea y nos inspira para seguir pensando y trabajando. Pienso en los trabajos que hicieron en Narrativa Transmedia como parte de la misión, muchas de las ideas que Vero contaba, por ejemplo, trabajar mujeres de la historia, que aparecían en sus trabajos. Creo que hay un montón de cuestiones que van apareciendo y que nos dejan pensando
y que sin duda van a ser insumo de acá en más para todo lo que sigue en la materia. Así que muchas gracias, Vero, por inspirarnos y por la pasión con la que contás. Al contrario, yo los invito a diseñar diseñar juegos educativos, videojuegos, secuencia gamificada, lo que quieran, empecemos por donde quieran, pero realmente es es muy desafiante para nosotros como educadores, o sea, vale la pena pasar por ese ejercicio, como dice Ale, no es un ejercicio en soledad, pero acá hay un grupazo, o sea que quizás también puede haber algo de colaboración entre ustedes para poder entrar. Es necesario que ustedes sean videojugadores, y les viene bien ser videojugadores, yo no conté esa parte, pero está bueno para poder trabajar con distintas dinámicas de juego y demás. Pero hay algo que tiene que ver con otra búsqueda, es una búsqueda epistemológica, es una búsqueda cognitiva, es una búsqueda didáctica, es una búsqueda cultural que recontra vale la pena, para los chicos y las chicas seguro, pero además para nosotros como docentes, vale la pena. La vi a Lauri Castiñeira ahí también. Hola Laurita, otra gran amiga. Hola Vero, hermoso escucharte siempre. Bueno, yo me quedo cerca, cualquier cosa, Ceci, o si quieren tener acceso a alguno de los juegos, capaz que los del Nacional Buenos Aires, el del PLS, los podemos pasar. ¿Sí? Dale. Millones, para que toqueteen un poco. Gracias. Bueno. Sí. Y gracias a todos, a todas por estar cerca, por estar atentos, por las preguntas. La verdad que era un placer sentirles tan entusiasmados con lo que iba contando Vero, y que millones de gracias. Bueno. Muchas gracias, Vero, gracias a todos y a todos, a todos los profes que nos acompañaron, y nos vemos pronto por todas las vías. Chao, Gracias, chao, chao. Gracias, chao. chao.